Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propia hija, mi propia carne y sangre, me miraría a los ojos y me llamaría, una boca más que alimentar. No fue en un arranque de ira. No fue entre lágrimas. Fue con la fría y calculada eficiencia de alguien que explica por qué hay que tirar al gato de la familia. Me había mudado a su casa solo 3 meses antes, después de que una caída en mi jardín me dejara con una muñeca rota y mi sentido de la independencia hecho añicos. No pedía lujos, solo un rincón donde descansar, una comida caliente de vez en cuando y la tranquilidad de estar cerca de mi familia. Pero lo que recibí fueron miradas de reojo, palabras secas y la creciente sensación de que ya no era su madre, solo una carga. El colmo llegó un martes lluvioso, cuando se plantó en la puerta con los brazos cruzados y me dijo: «Ya te has quedado demasiado tiempo, mamá. Ya tenemos suficientes bocas que alimentar. Quizá es hora de que te busques la vida». Sin gritos. Sin lágrimas. Solo el golpeteo de sus uñas cuidadas contra la pantalla del teléfono mientras buscaba opciones para pedir comida, mientras yo hacía 2 pequeñas maletas con la dignidad que me quedaba. Creían que estaban echando a una mujer frágil y olvidada. Lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era quién era yo antes de las arrugas y las canas. Habían olvidado que mi nombre no era solo mamá. Era Elaine Langford. Fundadora. Inversora. Propietaria. Y, sin que ellos lo supieran, la compradora silenciosa detrás de la sociedad limitada que acababa de adquirir todo su edificio de apartamentos. Así que cuando llegaron las notificaciones de desahucio, no para mí, sino para ellos, entregadas con una tranquila formalidad legal y una factura del alquiler triplicada, bueno, digamos que la justicia tiene una forma curiosa de aparecer, pulida, paciente y con la escritura en la mano. Lo que sigue no es una historia de venganza. Es una historia de redescubrimiento. De una madre injustamente tratada. Y de una mujer que recordó su valor. Si alguna vez alguien te ha traicionado, esta historia es para ti. Empecemos. El insulto no vino acompañado de gritos ni de una salida dramática. No se pronunció en medio de una tormenta de ira o frustración. No. Llegó en silencio, con la misma crueldad casual con la que se podría quejarse del aumento de los precios de los alimentos o del césped demasiado alto del vecino. Estábamos en la cocina, un lugar que antes olía a canela y a los asados de los domingos, y que ahora apestaba a agresividad pasiva y silencio comprado en una tienda. Mi hija, Amelia, estaba picando cebollas, y los golpes rítmicos y secos sobre la tabla de cortar llenaban el espacio muerto entre nosotras. Me había ofrecido a ayudarla. Aunque mi muñeca ya estaba curada, todavía me dolía por la mañana, pero podía remover una olla o pelar una zanahoria. Ni siquiera levantó la vista cuando rechazó mi oferta. «Es más fácil si lo hago yo», dijo. «Una cosa menos de la que ocuparme». Luego, como si las palabras hubieran estado esperando su momento, exhaló y añadió: «Es que es difícil tener una boca más que alimentar». El cuchillo se detuvo. Se me cortó la respiración. Ella no se inmutó, no se corrigió. No se dio cuenta, o no le importó, que me había quedado paralizada, con las manos agarradas al respaldo de la silla de la cocina en la que me había sentado al llegar. Una boca más que alimentar. Yo era su madre. La mujer que la cuidó cuando tuvo varicela, que se saltó comidas para poder pagar las clases de piano de Amelia. La mujer que ayudó con los pagos iniciales y los gastos de la boda y cuidó a los niños hasta altas horas de la noche sin pedir nada a cambio. Y ahora, yo era solo otra boca más. Un gasto. Una partida en la factura de la compra. No dije nada. No había nada que pudiera decir que no sonara patético, o, peor aún, necesitado. Volví a mi habitación, la habitación de invitados, como ella insistía en llamarla, como si llamarla tu habitación legitimara de alguna manera mi presencia. Cerré la puerta con suavidad, aunque quería dar un portazo tan fuerte que hiciera vibrar los marcos. Me senté en el borde de la cama individual con la colcha de flores, y me quedé mirando la foto descolorida de su padre que había en la mesita de noche. Él habría sabido qué decir. Él siempre sabía cómo defenderme cuando yo no era capaz de hacerlo. Pero él ya no estaba, y yo había estado intentando, esforzándome de verdad, por mantenerme fuerte.
No lloré. No entonces. No podía permitírmelo. Las lágrimas se habían convertido en un lujo, como la amabilidad, la calidez y el hecho de que me vieran. Había dejado mi casa, mi jardín, mi independencia porque Amelia dijo que me quería cerca. Dijo que sería más fácil para todos. Le creí. Quizás fui una tonta. Pero ahora veía la verdad, clara y despiadada. No era su invitada. Era su carga. El momento pasó como una nube que bloquea el sol. Repentino y frío, pero no para siempre. En la quietud de aquella pequeña habitación, sentí que algo cambiaba. No en ella, sino en mí. Una tranquila comprensión floreció detrás de mis costillas. Ella me había menospreciado, pero yo no tenía por qué sentirme pequeño. Ya no. Nunca más. Después de aquel día en la cocina, el día en que me convertí en una boca más, empecé a darme cuenta de todos los pequeños detalles en los que mi presencia ya no encajaba en el ritmo de la casa de Amelia. Cosas que antes parecían inofensivas adquirían un sabor amargo, como una fruta que se había madurado lo suficiente como para picar en la lengua. Las mañanas solían comenzar con una taza de té y una conversación tranquila. Ahora, me despertaba en silencio. La tetera ya no hervía para dos, y cuando me ofrecía a preparar el desayuno, Amelia me hacía un gesto con la mano para que no me preocupara, con una sonrisa forzada y un «No te preocupes, mamá, ya nos encargamos nosotros». Nosotros, significaba ella. Significaba que yo ya no formaba parte de nosotros. Los nietos a los que una vez acuné para que se durmieran ahora pasaban por mi puerta sin mirarme, demasiado absortos en sus pantallas o quizá demasiado educados para no molestar a la abuela. No les culpé. Los niños siguen las señales, y los míos habían sido bien educados. Habían dejado de invitarme a sus pequeñas presentaciones escolares o a los partidos de fútbol de los fines de semana. Al principio, pensé que era una coincidencia. Una semana ajetreada. Un mensaje perdido. Pero no era eso. Me habían borrado silenciosamente de sus vidas, como una frase que alguien decide que ya no es necesaria para la historia. Intenté que mis días tuvieran un propósito. Regaba las plantas de la casa, doblaba la ropa que no era mía, limpiaba las ventanas que nadie me pedía que limpiara. Amelia nunca se quejó abiertamente, no lo necesitaba. Su gratitud había sido sustituida hacía tiempo por una especie de cortesía cautelosa, como si viviera con una desconocida que no esperaba que se quedara tanto tiempo. Una vez, la oí hablar por teléfono en el pasillo. No era mi intención escucharla. Eso estaba claro. «Sigue aquí». Suspiró, y luego, tras una pausa, añadió. «No, no es que haya hecho nada malo, es solo que, todo parece más pesado, ¿sabes? Todo parece más pesado». Esa era yo ahora. No su madre. No la mujer que una vez trabajó turnos dobles para llevar comida a la mesa. Yo era un peso. Un bulto. Un lastre. En momentos de soledad, revivía recuerdos de nuestra cercanía. Las noches tranquilas después de la muerte de su padre, cuando llorábamos juntas sobre viejos álbumes de fotos y hablábamos durante horas de nada y de todo. Yo había sido su confidente entonces. Su refugio. Pero el tiempo tiene una forma de distorsionar las cosas. La necesidad se desvanece y, con ella, el afecto. La mujer que una vez le había cogido la mano en la oscuridad se había convertido en una invitada incómoda que se había quedado más tiempo del debido. No hubo confrontación. No hubo pelea. Amelia no era cruel. Era algo más hiriente. Indiferente. Y eso dolía mucho más que la ira. Al menos la ira quema. La indiferencia congela. Pero las cosas congeladas, según he aprendido, pueden descongelarse. Pueden cambiar. Pueden convertirse en algo completamente diferente cuando se someten a la temperatura adecuada. Y mientras doblaba mis jerseys en una maleta gastada 2 semanas después, la misma que había usado cuando me mudé, me di cuenta de algo vital: habían dejado de verme. Pero yo acababa de empezar a verme a mí misma de nuevo. Una vez que te etiquetan como una carga, empiezas a ver las cosas de otra manera. Empiezas a ver no lo que se dice, sino lo que no se dice. No lo que se hace,
sino lo que se oculta. La calidez que dabas por sentada empieza a parecerte fingida, ensayada. Y pronto, los gestos más insignificantes, lo que ellos consideran momentos sin importancia, se convierten en verdades inequívocas. Empecé a recopilarlos, como las migas que deja un niño al salir a escondidas de la cocina, esperando que no lo sigan. Era la forma en que Amelia ya no me ponía el plato en la mesa a menos que se lo pidiera. La forma en que mi sillón favorito del salón, el más cercano a la ventana, donde me gustaba leer al sol de la tarde, se había convertido de repente en el lugar designado para la cesta de la ropa sucia. Siempre había allí un montón de ropa sin doblar, sin tocar durante días, como diciendo, este ya no es tu sitio. El termostato se convirtió en un campo de batalla silencioso. Yo lo subía 2 grados en las mañanas frías y, como un reloj, ella lo bajaba 1 hora más tarde sin decir nada. Lo mantenemos más fresco para ahorrar en la factura de la luz, mencionó una noche, sin mirarme. Los niños están acostumbrados. No discutí. Simplemente me puse otra capa de mi suéter y me arropé mejor con una manta sobre las rodillas. No se trataba de la temperatura. Se trataba de territorio. La comida se convirtió en otra escaramuza silenciosa. Las sobras desaparecían antes de que pudiera llegar a ellas. Las compras ya no incluían el té que me gustaba ni las galletas saladas que siempre acompañaban a mi sopa. Empecé a reconocer un patrón en la despensa. Solo había lo que les gustaba a los niños. Solo lo que preferían Amelia y su marido. Mis productos favoritos desaparecieron de las estanterías como si nunca hubieran existido, como si yo nunca hubiera existido. Y luego estaban las miradas. Las miradas que intercambiaban cuando entraba en una habitación en medio de una conversación. El sutil cambio de tono. La forma en que su marido, Greg, suspiraba un poco más alto cuando encendía la luz del pasillo después de las 9. Había empezado a andar de puntillas por la casa de mi hija, como un fantasma que rondaba una vida en la que antes era bienvenida. La frialdad no siempre provenía directamente de ellos. A veces se manifestaba en la ausencia. Un mensaje de texto sin respuesta. Una invitación al calendario que nunca llegó. Las fotos familiares de la pared del pasillo habían sido actualizadas recientemente. Nuevos marcos, nuevas sonrisas. Yo no aparecía en ninguna de ellas. Ni siquiera en una foto espontánea de las vacaciones. No me pidieron que me fuera. Todavía no. Pero estaban minando mi presencia, poco a poco, con indiferencia, con pequeñas migajas. Ahora lo veía claramente. La decisión ya estaba tomada en sus corazones. Solo estaban esperando a que yo me diera cuenta, para que les resultara más fácil haciendo lo que siempre había hecho, ponerme en último lugar y desaparecer en silencio. Pero esta vez no iba a desaparecer. No iba a marcharme como un extra olvidado. Querían que me fuera. Y eso haría. Pero no sin dejar algo atrás. Algo que nunca olvidarían. Era casi medianoche cuando me despertó un murmullo de voces en el pasillo. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido ocasional del frigorífico y el crujido de la madera vieja que se movía bajo sus propios recuerdos. Al principio pensé que era la televisión. Pero cuando me senté en la estrecha cama de invitados, esforzándome por oír, me di cuenta de que no era eso. Eran Amelia y Greg. Detrás de la puerta cerrada. Hablando en voz baja, lo justo para romper el silencio. No era mi intención espiarles. De verdad. Pero cuando te han borrado poco a poco de un lugar, empiezas a buscar pruebas. La prueba de que no te lo estás imaginando. De que no es todo producto de tu imaginación. Salí de la cama a hurtadillas, con cuidado de no hacer crujir el suelo, y me quedé en el pasillo, lo suficientemente cerca como para oír sin que me vieran. Es que siempre está ahí, dijo Greg con voz tensa. Es como si ya no tuviéramos espacio. Lo sé, suspiró Amelia. Es constante. Siento que ni siquiera puedo respirar en mi propia cocina. Hubo una pausa, de esas que se prolongan cuando la culpa llama a la puerta. Pero ninguno de los dos respondió. Entonces, su voz, baja y casi temblorosa, no por la tristeza, sino por la frustración. Es un peso muerto, Greg. Odio decirlo,
pero lo es. Estoy haciendo malabarismos con los niños, las facturas, el trabajo, y ahora ella. Es demasiado. Un peso muerto. No mi madre. No mamá. Solo. Un peso muerto. Las palabras aterrizaron en mi pecho como un golpe sordo, un ancla que arrastraba algo precioso al fondo del océano. No escuché el resto. No era necesario. Lo que viniera después solo sería la guinda de un pastel hecho de amargura. Regresé a mi habitación sin hacer ruido, cada paso más pesado que el anterior. Me senté en el borde de la cama, mirando fijamente a la oscuridad, con las manos cruzadas en el regazo como una colegiala esperando a ser regañada. No sentía rabia. Ni lágrimas. Solo una extraña claridad. De la que se siente cuando por fin se levanta el velo. Me había quedado en esa casa creyendo que formaba parte de la familia. ¿Qué me querían? ¿Que me necesitaban? Pensaba que me lo había ganado después de toda una vida siendo su apoyo constante, su ancla. Pero ahora lo sabía, era lastre. Algo que se desechaba cuando el barco se sentía demasiado pesado. No eran personas crueles. No intencionadamente. Pero la crueldad no siempre muestra los dientes. A veces se disfraza con el suave disfraz del agotamiento. A veces suena como susurros detrás de la puerta de un dormitorio. Me recosté sobre la almohada y miré al techo, con 1000 pensamientos dispersos como estorninos. Y entonces, como un hilo que se desprende de la tela, un pensamiento volvió, más nítido que los demás. Me habían echado. Me habían descartado. ¿Y si tanto querían que me fuera? Entonces quizá les daría exactamente lo que pedían. Pero no de la forma que esperaban. Ocurrió un jueves. El cielo estaba despejado, de un modo antinatural, con un brillo que parecía casi cruel. Acababa de hacer la cama, ahuecando las finas almohadas como siempre, pequeños rituales que me daban una sensación de orden, de propósito. Amelia llamó una vez a la puerta de la habitación de invitados y no esperó respuesta antes de abrirla. Entró con una suavidad que no se correspondía con el peso de lo que estaba a punto de decir. Tenía los brazos cruzados y una cesta de ropa doblada bajo el codo, como si esta conversación fuera solo otra tarea más de su lista de cosas por hacer. Mamá, dijo, y yo ya lo sabía. La forma en que no me miraba a los ojos, la forma en que se aclaró la garganta antes de continuar. Greg y yo hemos estado hablando. Creemos que es hora de que encuentres algo más adecuado. Quizás un lugar propio. Un lugar más tranquilo. Necesitas tu propio espacio. ¿Sabes? Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Como si pedirme que me fuera una oportunidad. No respondí. Me quedé de pie, alisándome el dobladillo del cardigan, y dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para que ella se sintiera incómoda. No es que no te queramos, añadió rápidamente. Es solo que... Con los niños y todo, es demasiado. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entendía. No solo sus palabras, sino lo que había detrás de ellas. Quería recuperar su vida. Su casa, sus ritmos, su espacio despejado. Yo ya no era su madre, era una molestia. Un recordatorio viviente de una obligación. Me iré el fin de semana, dije con voz tranquila. Pareció sorprendida, tal vez incluso un poco aliviada. No esperaba que me lo aceptara, no después de llamarme lastre, aunque pensara que no la había oído. Asintió y se marchó sin decir nada más. Hice las maletas lentamente. No porque tuviera mucho, solo 2 maletas gastadas, de las que aún conservaban pegatinas de viajes pasados, mucho antes de que empezaran a dolerme los huesos. Unas cuantas blusas, una foto de Amelia de pequeña con chocolate en la mejilla y un libro de bolsillo gastado que nunca terminé. Eso era todo lo que había traído y ahora era todo lo que me llevaba. El sábado por la mañana, estaba en la acera con esas 2 maletas y sin ningún plan. Ni siquiera esperó a que llegara un coche. Solo me besó en la mejilla, un beso seco y rápido, y cerró la puerta principal detrás de ella. No salió nadie más. Los niños no saludaron con la mano. Greg no se despidió. No era legal, esa marcha silenciosa, pero no hacía falta que lo fuera. Se hizo con sonrisas y una puerta cerrada,
Y eso lo hizo definitivo. Mientras estaba allí, sola con el ruido del tráfico y el roce del viento en el pavimento, sentí algo curioso. No era pena. No era ira. Era algo más parecido a la libertad. Porque a veces, el momento en que te descartan es precisamente el momento en que recuerdas tu valor. La cafetería no tenía nada de especial, era uno de esos locales de esquina, situado entre una tintorería y una inmobiliaria, con la pintura descascarillada en los marcos de las ventanas y sillas desiguales que se tambaleaban si te sentabas mal. Pero tenía calidez, de la que no proviene de una decoración elegante o de una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada, sino del suave tintineo de las tazas de cerámica y del murmullo de los desconocidos que sabían cuándo no hacer preguntas. Lo descubrí mientras deambulaba, con las maletas en la mano, fingiendo que tenía un destino. No lo tenía. En realidad, no. Pero necesitaba un lugar donde sentarme que no fuera la acera. Pedí una taza de Earl Grey con limón extra y elegí una mesa cerca de la ventana. La camarera, que se llamaba Lila, según la pequeña etiqueta que llevaba torcida sobre el corazón, no me miró como si estuviera perdida. Me miró como si fuera una clienta más, lo que en ese momento me pareció una bendición. Me calenté las manos en la taza y me quedé mirando a la calle. No había llorado. No cuando Amelia cerró la puerta. Ni cuando veía pasar a las familias, apresuradas por llegar a casa con la compra o con niños pequeños que discutían. No lloré porque algo dentro de mí había cambiado. Algo frío, inmóvil y afilado. En la mesa de al lado, dos hombres trajeados hablaban de números. Tasas de capitalización, rotación de inquilinos, condiciones de alquiler. Agucé el oído, no por curiosidad, sino por familiaridad. Hacía años que no oía ese lenguaje, pero en otro tiempo había sido mi segunda lengua. Antes de convertirme en solo mamá, había trabajado en la gestión inmobiliaria durante casi 2 décadas. Antes de ser una invitada en la casa de otra persona, era la mujer a la que acudía la gente en busca de respuestas. De firmas. De llaves. Y de repente, lo comprendí, no de golpe, sino de forma lenta y constante, como algo inevitable. Me habían echado de su casa, alegando que era demasiado mayor, demasiado incómoda. Pero no sabían quién era yo antes. Quién seguía siendo, bajo las capas de decepción y los bordes suavizados. Veían a una mujer jubilada con una pensión y 2 maletas. No sabían nada de la cuenta de ahorros que crecía silenciosamente con intereses compuestos. No sabían nada del patrimonio que había conservado, ni de los contactos que aún guardaba en una vieja agenda escondida en el fondo de un armario. No necesitaba venganza. No quería dramas. Lo que quería era recuperar lo mío. No su respeto, ya había dejado de esperar eso, sino el mío. Mi nombre. Mi orgullo. Mi poder. Cuando el té se había enfriado y los trajeados se habían marchado, ya había hecho la primera llamada. Era a un hombre llamado Carter Bishop, un agente inmobiliario comercial que me debía un favor y nunca olvidaba una deuda. Mi voz no temblaba. Carter, dije. Estoy buscando comprar un edificio. Algo residencial. Ideal con inquilinos. Casi podía oír su sonrisa a través del teléfono. Bienvenida de nuevo, señora Langley. Ese fue el momento en que todo cambió. No con un estruendo, sino con una taza de té y un plan. Es fácil olvidarse de uno mismo cuando todos los demás te llaman de otra manera. Durante años, solo respondía a mamá, abuela, e incluso, en ocasiones, madre, cuando Amelia estaba especialmente molesta. Son palabras que se pronuncian con facilidad, como apodos, inofensivas hasta que te das cuenta de que te han robado la identidad. En algún momento, Elaine Langley había desaparecido, escondida bajo cestas de ropa sucia, preparativos para la cena y cuentos para dormir. Había sido sustituida por roles, esenciales, sí, pero roles al fin y al cabo. Sirvienta, cuidadora, ruido de fondo. Pero en aquella cafetería, con el recuerdo de la voz de Carter pronunciando mi nombre, volví a sentirla. Elaine. No la mujer cansada e invisible que se arrastraba por la casa de su hija,
sino la que solía llevar trajes planchados y entrar en las salas de juntas con una agenda bajo el brazo y 3 acuerdos sobre la mesa. La mujer que gestionaba desahucios y adquisiciones con la misma calma. La mujer que una vez negoció un contrato de alquiler tan estricto que un fondo de inversión no pudo salirse de él sin sangrar. Elaine Langley nunca levantaba la voz. No le hacía falta. Entendía el poder de la quietud, de que te subestimaran. Sonreía en silencio y dejaba que los demás se metieran en sus propios líos. Guardaba todos los recibos, tanto los literales como los emocionales, y nunca alzaba la voz cuando bastaba con levantar una ceja. Pero esa mujer se había callado después de la muerte de George. Mi marido, el único hombre que realmente entendió mi fuerza sin sentirse amenazado por ella. Cuando falleció, algo en mí se apagó. Me jubilé pronto, demasiado pronto, y me convencí de que estaba preparada para una vida más sencilla. Le dije a Amelia que solo quería estar cerca de la familia, ayudar con los niños y disfrutar de la paz. Pero la verdad era que había dejado de ver valor en mi propio reflejo. Cambié mi nombre por un título, mamá, y lo llevaba como una armadura. Hasta que se convirtió en un sudario. Pero ahora, con un plan en mente, con Carter enviándome por correo electrónico listados y mi teléfono vibrando con mensajes de contactos que aún se acordaban de mí, aquella antigua sensación de identidad volvió como un músculo que despierta tras un largo sueño. Aquella noche me miré en el espejo, en la modesta habitación de motel que había alquilado para pasar la semana hasta encontrar algo más adecuado, y lo dije en voz alta. Elaine Langley. La mujer del reflejo no se inmutó. Levantó ligeramente la barbilla. Enderezó los hombros. Se alisó la parte delantera de la blusa como si se estuviera preparando para entrar en una reunión importante y no en la tienda de la esquina. No se trataba de venganza. Se trataba de reconocimiento. El mío. El de ellos vendría más tarde. Ya no estaba esperando a que me vieran. No era la boca extra. No era el peso muerto. No era el problema del que susurraban a puerta cerrada. Volvía a ser Elaine Langley. Y estaba a punto de convertirme en su casera. Mucho antes de volver a ser Elaine Langley, era la señora Langford. Ese era el nombre que figuraba en los contratos de alquiler, los contratos y las escrituras. Un nombre que provocaba gestos de aprobación en las salas de juntas, y hacía que los bancos me devolvieran las llamadas en menos de una hora. George siempre decía que tenía talento para elegir el momento oportuno. No solo para saber cuándo comprar o vender, sino también cuándo esperar, cuándo observar y cuándo actuar sin hacer ruido. Nunca necesité anunciar mis victorias. Dejaba que los números hablaran por mí. Empezamos poco a poco. Un dúplex en la zona este, comprado en una subasta por menos de lo que costó la boda de Amelia. Vivíamos en una de las viviendas y alquilábamos la otra. Yo me encargaba de los inquilinos, las llamadas de mantenimiento y la contabilidad. George se ocupaba de las reformas los fines de semana, siempre tarareando canciones de Sinatra desafinado con un martillo en la mano. Cuando Amelia empezó la secundaria, teníamos 5 propiedades. Cuando se graduó en la universidad, teníamos 12. Y cuando George falleció, de repente y sin ceremonia, no me derrumbé. No en público. El dolor vivía en los rincones tranquilos, en el lado sin hacer de la cama, en las preguntas sin respuesta en el silencio de la noche. Pero el negocio me mantuvo con los pies en la tierra. Mientras otros veían a una viuda, yo veía una ventaja. Vendí 2 edificios que no rendían lo suficiente, pagué las hipotecas del resto y reestructuré la empresa bajo una sociedad de cartera. Langford Holdings, LLC. Sonaba más impresionante de lo que era, pero a veces los nombres importan más que los números. Lo que nadie sabía, ni siquiera Amelia, era que nunca me detuve. Incluso después de ceder las operaciones diarias a una empresa de gestión, incluso después de mudarme más cerca de ella, seguí invirtiendo. En silencio. De manera eficiente. Un edificio de 4 pisos sin ascensor en las afueras. Un edificio de ladrillo rojo de uso mixto en un barrio en proceso de gentrificación. No tenía oficina ni una página web llamativa. Solo un apartado de correos,
Un contable modesto y un instinto perfeccionado durante 30 años observando cómo la gente pasaba por alto a las mujeres mayores, como si la sabiduría expirara con la edad. Nunca fui la persona más rica de la sala, pero nunca lo necesité. Tenía liquidez. Tenía influencia. Era, como dijo Carter una vez, peligrosamente modesta. Así que cuando le dije que estaba buscando comprar un pequeño edificio, algo cerca de Amelia, algo con potencial, no me preguntó por qué. No sonrió ni hizo comentarios sobre mi situación. Solo dijo: ¿presupuesto? Y yo respondí: 7 cifras, sin problemas. Una semana más tarde, visité el inmueble. Me resultaba familiar en el peor sentido. Pintura desgastada, barandillas descascarilladas y 8 viviendas apiladas como si fueran disculpas. Los inquilinos llevaban meses sin pagar. El propietario hacía tiempo que había dejado de fingir que le importaba. Y, por si fuera poco, ¿una de esas viviendas? ¿La 3C? Era de mi hija. Carter arqueó una ceja cuando vio el nombre en el libro de inquilinos. No me inmuté. Haz la oferta, dije con calma, ajustándome la bufanda alrededor del cuello. Y así, la señora Langford, que antes era una boca más que alimentar, estaba a punto de convertirse en la casera de su hija. Los imperios no siempre se construyen con ruido y neones. Algunos crecen en silencio, ladrillo a ladrillo, detrás de nombres que la gente olvida, hasta que es demasiado tarde. La oficina olía a cuero y a confianza antigua. Alfombras gruesas, cristales esmerilados, una vista del horizonte lo suficientemente borrosa como para parecer lujosa. Carter se sentó frente a mí, con la chaqueta colgada en el respaldo de la silla y la corbata lo suficientemente aflojada como para demostrar que ya no necesitaba impresionar a nadie. Ya habíamos hecho esto antes, hacía años. Pero esta vez estaba sola. Sin George a mi lado, sin firma conjunta, sin el gesto de aprobación del hombre que solía trazar mis iniciales junto a las suyas en cada línea punteada. Solo yo. Elaine Langley. O, como decían los documentos, Langford Holdings, única miembro y socia gerente. La carpeta ya estaba abierta cuando llegué. Las cifras habían sido revisadas, verificadas y negociadas hasta el último detalle. No había sorpresas. Y, aún así, mis manos se quedaron suspendidas sobre el bolígrafo durante un instante demasiado largo. No estaba nerviosa. No estaba dudando. Simplemente estaba reconociendo el momento por lo que era. Un punto de inflexión. Un cambio privado y poético en la historia en la que no había pedido participar, al menos no de la forma en que Amelia me había incluido. De invitada no deseada, a propietaria. De fantasma en la habitación de invitados a nombre en la escritura. Los documentos estaban calientes por la fotocopiadora. Demasiado crujientes. Alisé la esquina de la página de la firma, alineé el bolígrafo con cuidado y firmé con una letra lenta y ensayada. Elaine M. Langley. No era llamativo. No era estridente. Pero era definitivo. Carter silbó bajo y dio 2 golpecitos en la mesa, como si diera por terminada una actuación. Enhorabuena, Elaine, dijo. Eres la propietaria del 314 de West Maple. Hizo una pausa. ¿Estás segura? Absolutamente. Mi voz no tembló. Acabo de comprar el edificio en el que vive mi hija. No preguntó por qué. No hacía falta. Los hombres como Carter entienden que, a veces, las mejores decisiones no tienen que ver con el beneficio. Tienen que ver con los principios. Con recuperar lo que se ha perdido. Él sabía lo suficiente como para no insistir. En lugar de eso, deslizó la escritura por la mesa. La cogí y la guardé cuidadosamente en mi bolso, entre la chequera y una lata de mentas que llevaba semanas sin rellenar. Cuando nos levantamos para irnos, Carter me abrió la puerta. ¿Quiere que avise a los inquilinos?, preguntó. Nuevo propietario, cambio de administración, ese tipo de cosas. Todavía no, respondí. Deja que sigan viviendo cómodamente un poco más. Porque yo no iba a ir como una tormenta. Iba a ir como el primer viento frío antes del invierno.
silencioso. Inevitable. Y cuando llegaran las cartas, formales, corteses y selladas con el sello de Langford Holdings, no serían personales. Solo negocios. Solo un cambio de propietario. Solo un alquiler triplicado. El tipo de cambio que obliga a la gente a levantar la vista y preguntarse: ¿quién es el dueño del techo que nos cubre? Y encontrarían mi nombre. El que habían olvidado. Hasta ahora. No me pavoneé. No lo anuncié. No hubo camiones de mudanzas ni declaraciones. Solo yo, caminando por el pasillo de un edificio que ahora era mío, con el mismo abrigo beige que Amelia había calificado una vez de pintoresco, los mismos zapatos de tacón bajo que ella había sugerido en broma que donara. Pasé junto a un hombre en el segundo piso que llevaba una bolsa de la compra y me saludó con un gesto cansado, como un vecino. No tenía ni idea. Eso era lo bonito. Nadie me vio llegar. Había decidido no contratar una empresa de gestión inmediatamente. Quería verlo por mí misma primero, sentir el latido del edificio, el desgaste de las tablas del suelo, el ritmo de las vidas que se acumulaban tras esas puertas. Quería saber qué era exactamente lo que mi hija consideraba suyo. No llamé a la puerta. Ni siquiera miré demasiado tiempo al 3C, aunque podía oír los pasos de los niños en el suelo y la voz de Amelia amortiguada tras la delgada pared de yeso que servía de separación en estos apartamentos. Su voz. Ya no me paralizaba como antes. Ahora me recordaba lo pequeños que pueden parecer los niños cuando se convencen a sí mismos de que son importantes. Pasé por delante de su puerta como lo haría con cualquier otra. Porque en ese momento, eso era todo lo que era. Otra puerta. Otro inquilino. Otro nombre en mi libro de cuentas. Lo que ella no sabía era que ya había revisado su contrato de alquiler. Mensual, sin protecciones. Sin control de alquiler. Tenía todo el derecho a subir el alquiler o a no renovarlo. Podría haber emitido un aviso de rescisión ese mismo día y dejar que el reloj empezara a correr. Pero no lo hice. Todavía no. No me interesaba el desahucio. Me interesaba la concienciación, correr la cortina lentamente, deliberadamente, hasta que ya no pudieran fingir que era invisible. En lugar de eso, colgué los avisos discretamente la semana siguiente. Cada uno doblado cuidadosamente, pegado con cinta adhesiva en el interior de la puerta principal de cada apartamento. Con el membrete de Langford Holdings. En tono oficial. Los ajustes en el alquiler entrarían en vigor 30 días después de su publicación. El triple de la tarifa actual. Nadie me vio hacerlo. Cuando Amelia abrió la puerta para recoger la compra y vio el papel colgado allí, yo ya estaba al otro lado de la calle, tomando un té en el banco frente a la floristería. Observando. Se quedó paralizada, leyéndolo una vez, luego otra. Su rostro pasó por diferentes etapas. Confusión, incredulidad, pánico. Sacó su teléfono y marcó rápidamente, caminando en calcetines sobre el cemento como si hubiera olvidado sus zapatos en la urgencia. Sabía a quién estaba llamando. El número que figuraba en la parte inferior del aviso sonó en mi nueva línea comercial. No contesté. Todavía no. En cambio, me senté con mi té, dejando que el vapor se enroscara hacia mi cara como el humo de una cerilla recién encendida. Querían que me fuera. ¿Y ahora? Ahora estaba allí para quedarme. No como su madre. Como su casera. El alquiler vencía el primer día del mes, pero la carta llegó 3 días antes. Me aseguré de ello. El momento, como siempre, era importante. Si era demasiado pronto, lo descartarían como un error. Si era demasiado tarde, podría parecer vengativo. Pero justo en ese punto ideal, con el tiempo justo para que la confusión se convirtiera en pánico, es donde la verdad tiene su eco más profundo. Observaba desde el otro lado de la calle, sentada en la panadería que daba al frente del 314 de West Maple. Ahora pedía lo mismo todas las mañanas, café solo, con un terrón de azúcar y sin leche. La camarera sabía mi nombre, pero no mi historia. Aquí tiene, señora Langford, decía con voz alegre, y yo sonreía como una mujer que no tiene un lugar mejor donde estar. Los inquilinos salieron uno por uno,
cada uno con el mismo sobredoblado, con el sello de Langford Holdings en la esquina. Miradas confusas. Algunas maldiciones en voz baja. Un hombre sacudió el papel como si el importe del alquiler fuera a cambiar si lo miraba con suficiente intensidad. Pero yo estaba esperando a Amelia. Apartamento 3C. El mismo apartamento al que había ido una vez con un plato de comida en la mano y esperanza en el corazón. Apareció poco después de las 10, con el albornoz atado sin apretar a la cintura y uno de los niños en la cadera. Se dirigió al buzón con el aire distraído de alguien que no espera nada más que facturas y publicidad. No se dio cuenta de nada. Hasta que sus dedos se cerraron alrededor del sobre y sus ojos se posaron en el membrete. Langford Holdings. Inclinó la cabeza y frunció el ceño, como si le hubieran dado demasiados puntos. Lo abrió allí mismo, en el porche, de pie bajo la luz irregular del sol, como alguien que lee un veredicto. Supe en el momento en que llegó a la nueva cantidad del alquiler. Abrió los labios. Se llevó la mano libre a la boca, como solía hacer cuando se rompía algo en la cocina o se daba cuenta de que se había olvidado de una reunión con los profesores. Solo que esto no era algo que se pudiera olvidar. No se podía arreglar con una disculpa o una explicación apresurada. Leyó la carta de nuevo. 2 veces. Luego se dio la vuelta y entró como una exhalación, dando un portazo tan fuerte que las ventanas de la panadería temblaron en sus marcos. El bebé lloró. Arriba, un vecino gritó algo entrecortado a través de las paredes. La vida, caótica y ruidosa, seguía su curso. Di un sorbo lento a mi café, saboreando su amargor. De vuelta en mi motel, tenía 4 llamadas perdidas en mi línea de trabajo. Todas del mismo número. El suyo. No contesté. No estaba preparado para esa conversación, y además, no había nada que discutir. La carta había sido clara. El alquiler se triplicaría a partir del mes siguiente. Se esperaba el pago íntegro. Cualquier pregunta podía enviarse por escrito. No era venganza. Era responsabilidad. Era el precio de olvidar quién era yo. El precio de llamarme lastre. Me habían entregado mi carta de despido. Ahora yo les entregaba la factura. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí pagado en su totalidad. Dicen que la venganza es dulce. Se equivocan. La venganza es ruidosa, desordenada y efímera. Arde demasiado rápido, dejando tras de sí poco más que humo y arrepentimiento. Lo que yo quería no era venganza. Era equilibrio. Un reordenamiento tranquilo y mesurado de las cosas. No para hacerles daño, sino para que sintieran el peso de sus decisiones, el mismo peso que habían echado sobre mis hombros cuando decidieron que ya no encajaba en sus vidas. Triplicar el alquiler no era un castigo. Era una corrección. Una factura por la indignidad que nunca supieron que habían infligido. Las cifras no eran arbitrarias. Las había calculado 2 veces. Lo que pagaban estaba muy por debajo del valor de mercado, una reliquia de un antiguo acuerdo con el anterior propietario, que no se había molestado en mantenerse al día con la inflación ni con el mantenimiento de la propiedad. No estaba estafando a nadie. Estaba alineando la realidad con la responsabilidad. Me aseguraba de que cada boca extra tuviera un precio. El primer mensaje de voz de Amelia era una mezcla de confusión y sentido de la superioridad. Ha habido un error, decía con voz seca. Tienes que llamar al nuevo propietario y solucionar esto antes de que los niños se vean desarraigados. Supongo que no saben quién eres. Ahí estaba otra vez, esa suposición. Esa creencia de que yo seguía siendo impotente, dependiente, una anciana en una habitación de invitados. Ni siquiera se había dado cuenta de que el nombre que aparecía en el membrete era el mío. El segundo mensaje de voz llegó con la tensión de alguien que se da cuenta de que el suelo está empezando a ceder. Mamá, si recibes esto, por favor, solo. El aumento del alquiler no es justo. No podemos permitírnoslo. Sabes que no podemos. Su voz se quebró. Ahora empezaba a comprenderlo. Que la vida no siempre te protege de tu propia crueldad. Que la comodidad tiene un precio cuando se construye sobre el dolor de otra persona. ¿Y el tercero?
Silencio. Solo un suspiro. Suave y lento, antes de colgar. Sin palabras. Solo derrota. Ese lo escuché 2 veces. Recordé la noche en que me fui de su casa, con 2 maletas y sin ningún sitio a donde ir. Recordé cómo Greg ni siquiera levantó la vista del teléfono cuando salí por la puerta. Recordé los portazos, las cenas frías, las miradas de reojo. Recordé cómo me hicieron sentir como una extraña en una casa donde una vez había sujetado el pelo de Amelia mientras vomitaba por las náuseas matutinas. Como si todos los años de maternidad pudieran descartarse con una sonrisa forzada y un cambio de tema. Así que no fue venganza. Fue justicia, elegante, silenciosa y legalmente vinculante. Querían que me fuera. Querían libertad. Ahora la tenían. La libertad, después de todo, tiene un precio. Y el mío venció el primer día del mes. Con intereses. La primera vez que Amelia lo dijo, estaba de pie en medio del vestíbulo del edificio, descalza, con el pelo recogido en un moño suelto, como si hubiera bajado corriendo sin pensar. La carta arrugada en su mano parecía haber sido leída, releída y luego apretada hasta confesar. Su voz resonó en las paredes alicatadas, aguda, llena de incredulidad y con un inicio de furia. No puedes hacerle esto a tu familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo después de apagar una cerilla. Demasiado tarde para revertir el fuego, demasiado densas para ignorarlas. Yo estaba frente a ella, tranquilo, con el abrigo abrochado hasta el cuello y la carpeta del administrador del edificio bajo el brazo, como un escudo. No sonreí. No me regodeé. Simplemente levanté una ceja. Familia. Esa palabra lo había sido todo para mí. Había construido mi vida en torno a ella. Había sacrificado el sueño, el dinero, el tiempo y los sueños por ella. Había estado en salas de urgencias, salones de graduación, colas en la oficina de tráfico y cocinas a altas horas de la noche por ella. Había convertido a la familia en mi religión y la maternidad en mi altar. Pero la familia, la verdadera familia, no deja a su madre en la acera con 2 maletas. No la llama lastre a puerta cerrada ni la hace sentir como una intrusa en la casa de su hija. Y desde luego no redescubre los sagrados lazos de sangre solo cuando se triplica el alquiler. Si sigues aquí, gracias. Esta parte era la más difícil de contar. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente. Luego respondí, con suavidad pero con claridad. Tienes razón. La familia no hace esto. Pero tú dejaste de ser mi familia en el momento en que me hiciste sentir que no pertenecía a ella. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? No estaba haciendo nada ilegal. El edificio era mío. El contrato era mensual. El ajuste del alquiler estaba dentro de mis derechos y estaba cuidadosamente documentado. No había amenazas. Sin dramas. Solo tinta y papel legal. No esperaba que me defendiera, y mucho menos que me levantara. Mamá, por favor, dijo finalmente, con voz más baja. Los niños. Esto lo destrozará todo. Asentí lentamente, igual que cuando tenía 6 años y me preguntaba por qué le asustaban los rayos. Entonces quizás sea hora de que empieces a enseñarles a respetar a las personas que los quieren antes de que sea demasiado tarde. Era extraño, la verdad. Lo que ella me había acusado de ser, un peso, se había convertido en suyo. La presión de las consecuencias, el peso de la retrospectiva. Y no fui cruel al decirlo. No levanté la voz. No alardeé de mi éxito. No hacía falta. La verdad lo hizo todo por mí. Se quedó allí un rato más, con la carta en la mano, el orgullo derrumbándose como papel mojado. Luego se dio la vuelta, subió las escaleras y cerró la puerta detrás de ella. No la cerró de un portazo. Solo la cerró. Suavemente. Derrotada. No se le puede hacer esto a la familia, me había dicho. Pero la familia, la verdadera familia, no necesita que le recuerden que no debe herir a quienes la han creado. Especialmente cuando el acto está en su nombre. Llegó 3 días después de nuestro enfrentamiento en el vestíbulo. Doblada con cuidado,
deslizada bajo la puerta de mi habitación de motel como una frágil ofrenda de paz introducida a escondidas al amparo del crepúsculo. Sin remitente, sin sobre, solo mi nombre garabateado en la parte superior de la página con la letra de Amelia, la misma letra apresurada que había utilizado en las tarjetas de agradecimiento de la universidad, y en las listas de la compra que dejaba pegadas en la nevera. La reconocí al instante, por supuesto. La inclinación de la L en Langley, la ligera curva de su I. Es curioso cómo la memoria se aferra a los detalles que una vez te hicieron sentir vulnerable. Lo miré fijamente durante un largo rato antes de abrirlo. No porque no quisiera leerlo, sino porque ya sabía lo que diría. Desdoblé el papel lentamente, como si fuera a romperse si lo hacía demasiado rápido. La tinta estaba manchada en algunos sitios, no por las lágrimas, sospechaba, sino porque había apretado demasiado el bolígrafo, tratando de forzar la sinceridad en el papel. Mamá, empezaba. Solo mamá. Sin querida. Sin calidez. Te escribo porque no sé qué más hacer, decía. No quería hacerte daño. Es solo que las cosas se han vuelto abrumadoras. Los niños, el trabajo de Greg, la casa. Es mucho. Supongo que no me di cuenta de lo mucho que tú también estabas cargando. No parecía una disculpa, sino más bien una confesión de inconveniencia. No se disculpó por las palabras que más me dolieron. No por llamarme lastre. Ni por echarme sin dignidad. Lamentaba cómo os habían salido las cosas. Una disculpa pasiva, como si hubiera tropezado con una grieta en la acera y esperara que yo le dijera que no pasaba nada. Echo de menos cómo eran las cosas, escribió. Antes de que todo se complicara. Complicado. Esa era ahora su palabra para referirse a la traición. Espero que podamos hablar. Quizá encontremos un término medio. No mencionó el aumento del alquiler. No se ofreció a ceder en nada. Solo esa vaga súplica de reconciliación construida sobre los frágiles cimientos de sigamos adelante, como si el tiempo pudiera suavizar lo que ella nunca había afrontado de verdad. Doblé la carta con cuidado y la dejé en la mesita de noche. No la rompí. Tampoco le respondí. Porque algunas palabras merecen más que tinta y vacilación. Requieren un cambio. Requieren responsabilidad. Lo que ella quería no era reconciliación. Era un reinicio. Una forma de volver a la versión de mí que se quedaba callada, agradecida y pequeña. Pero esa mujer ya no existía. Elaine Langley había firmado una escritura. Era propietaria de un edificio. Tenía poder, presencia y los medios para marcharse y no mirar atrás. La carta no me conmovió. No derritió nada. En todo caso, confirmó lo que ya sabía. Amelia no quería perdón. Quería consuelo. Y el consuelo, como el alquiler, ahora tenía un precio. Guardé la carta en un cajón, sin abrir, y desde entonces no la volví a tocar. Un recuerdo, tal vez, no de remordimiento, sino del momento en que finalmente se dio cuenta de que no iba a volver. No como su madre. Solo como su casera. Todo empezó con el silencio. No el tipo de silencio con el que solían castigarme, el que hacía que las habitaciones fueran más frías y las cenas más cortas. Este silencio era diferente. Era la quietud que sigue a un cambio en la gravedad, el silencio antes de que la gente se da cuenta de que el suelo en el que pisa ya no le pertenece. Lo sentí en la forma en que dejaron de llegar los mensajes de voz de Amelia, en la forma en que Greg dejó de salir por la puerta principal como un hombre que hace declaraciones, y en la forma en que las persianas del 3C permanecían cerradas más tiempo por las mañanas. Se estaban adaptando. No a mí, sino al poder que ahora tenía. Una vez me habían compadecido. Eso era lo que más me dolía. Nunca fue una hostilidad abierta. No, la compasión es más aguda. Más elegante en su crueldad. Compadecían mis zapatos gastados, mi voz cautelosa, la forma en que pedía permiso para usar una estufa que una vez pagué para reemplazar. Compadecían mi presencia como si fuera una enfermedad persistente que se había quedado más tiempo del debido. Pero el poder real, no se anuncia. Espera. Observa. Se mueve a través de contratos y firmas,
a través de la tranquila autoridad de la propiedad. Y mientras se apresuraban a ajustar sus finanzas, a suplicar clemencia al administrador del edificio, que solo respondía ante mí, comenzaron a sentir la lenta erosión del control. No levanté la voz. No alardeé de mi riqueza. Simplemente hice cumplir los términos del contrato de alquiler. La unidad 2B fue la primera en mudarse. Una madre soltera, educada y respetuosa, que me estrechó la mano y me dijo: «No hay rencor. Solo estás haciendo tu trabajo». Le perdoné el aumento del último mes. No por culpa, sino porque la dignidad debe ser recompensada cuando se muestra. Greg, según oí, había conseguido un segundo trabajo. Un trabajo como consultor que le obligaba a salir tarde y levantarse temprano. El mismo hombre que una vez me dejó los platos para que los lavara ahora se mataba a trabajar 16 horas al día para intentar reunir lo suficiente para cubrir su nueva realidad. Amelia, por una vez, estaba callada. No humillada, sino conmocionada. Ya no se comportaba con esa rigidez de alguien que pensaba que la amabilidad era una moneda que ella controlaba. La vi una vez en el buzón. Levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. Abrió la boca y luego la cerró. No tenía nada que decir. Nada que ofrecer. Sonreí. No por rencor. Sino porque por fin había vuelto a ser yo misma. La mujer que creaba carteras de valores, que firmaba contratos de alquiler, que negociaba y elaboraba estrategias mientras mecía a un bebé en sus brazos para que se durmiera. Nunca fui débil. Nunca fui una carga. Solo había estado sepultada bajo años de sacrificios, ablandada por el amor hasta que lo confundieron con fragilidad. Ahora me erigía sobre los huesos de sus suposiciones. Sin rencor. Solo inquebrantable. Pasar de la lástima al poder no es una transformación ruidosa. Es un ascenso silencioso. Un reequilibrio. Una mujer que se vuelve a colocar la corona en la cabeza sin pedir permiso. Y no solo me levanté. Era dueña del edificio en el que me levanté. Era una fresca mañana de martes cuando el camión de mudanzas retrocedió en el estrecho callejón detrás del 314 de West Maple. Reconocí el sonido inmediatamente. Ese chirrido mecánico de los engranajes cambiando y las ruedas chirriando contra el asfalto agrietado. Lo había oído docenas de veces a lo largo de los años, normalmente seguido de cajas de cartón, discusiones acaloradas sobre la posición del sofá y el estruendo de algo demasiado frágil embalado con descuido. Pero esta vez, el sonido era diferente. Definitivo. Predestinado. No necesitaba preguntar quién se marchaba. Ya lo sabía. Amelia no había dicho ni una palabra, al menos directamente. Pero el silencio se había vuelto más ensordecedor con cada semana que pasaba. El día del alquiler había llegado y pasado sin que se pagara, y el periodo de gracia se había convertido en cartas de advertencia corteses. Esta vez no hubo súplicas, ni mensajes de voz pidiendo comprensión. Solo silencio. El tipo de silencio que se produce cuando el orgullo no te permite suplicar y la vergüenza te ata las manos a la espalda. Se mudaron temprano esa mañana. Lo observé desde mi banco habitual al otro lado de la calle, con un café en la mano, envuelta en el mismo abrigo beige del que ella se burlaba. Greg cargaba el camión con la mandíbula apretada, mientras Amelia se quedaba a un lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en la acera, como si fuera a abrirse y tragársela. Los niños corrían en círculos, ajenos al peso de los cartones y al orgullo roto. Al mediodía, se habían ido. El edificio parecía más ligero sin ellos. No más feliz. Solo más claro. Como una habitación que se ha ventilado después de mucho tiempo sin respirar. 3 días después, llegó la nueva inquilina. Se llamaba Nora Patel. 30 y tantos años. Soltera. Ejecutiva de marketing con una cafetera francesa en una mano y una agenda en la otra. Recorrió el piso, asintió pensativa ante los ladrillos a la vista y las ventanas orientadas al sur, y firmó el contrato de alquiler en el acto. Sin regatear. Sin dudar. Incluso elogió la iluminación. Me encanta este lugar, dijo con una sonrisa radiante. Me da la sensación de empezar de cero.
Sonreí. Es ideal para eso. Ella no sabía nada de los fantasmas que rondaban el 3C. No sabía que aquellas paredes habían sido testigos de cenas frías y silencios aún más fríos. Que allí era donde una madre se había convertido en inquilina y luego había sido desechada como si fuera un mueble viejo. Ella solo veía posibilidades. Un nuevo comienzo. Cuando terminamos con el papeleo, me preguntó: ¿Eres la propietaria? Sí, respondí, colocando con cuidado la última página en la carpeta. Elaine Langley, soy la administradora de la propiedad. Bueno, Elaine, dijo, estrechándome la mano con firmeza y una sonrisa sincera. Tienes algo muy bueno aquí. Asentí con la cabeza, sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho. Gracias. Yo también lo creo. Mientras desempaquetaba esa tarde, la risa se derramó por la ventana abierta. Su risa, libre y sin cargas. Y en ese momento, supe que el 3C no era solo una antigua herida. Se había convertido en un comienzo. No solo para Nora. También para mí. La primera noche en mi nuevo hogar, dormí con las ventanas abiertas. El aire era fresco, mezclado con el silencio lejano de la vida urbana. El ladrido ocasional de un perro, el suave zumbido de los neumáticos sobre el pavimento mojado, la respiración rítmica de un lugar que se movía sin exigirme nada. Yacía allí, bajo sábanas limpias, las que yo misma había elegido, no heredadas del armario de la ropa blanca de otra persona. El silencio no era vacío. Era merecido. No era grandioso. Un apartamento en el segundo piso de un modesto edificio de ladrillo que había comprado años atrás, pero en el que nunca había vivido. En aquel entonces, era solo otro activo. 4 apartamentos, baja rotación de inquilinos, fácil mantenimiento. Pero ahora era algo diferente. Ahora era mío de una manera que no había experimentado en años. No era una habitación prestada. No era una cama de invitados. No era un rincón en el que me hacía pequeña para ocupar un espacio. Era mi espacio. Cada centímetro cuadrado solo tenía mi historia. No había resentimiento de nadie más en la pintura. No había juicios susurrados en las esquinas. Esa primera mañana preparé el té sin andar de puntillas. Usé la vajilla buena, porque no había nadie que me dijera que la guardara para otra persona. Puse música, Billie Holiday, suave y lenta, y dejé que su voz se enroscara en la cocina mientras hervía el agua. Me senté a la pequeña mesa junto a la ventana, con la luz del sol derramándose sobre la superficie, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba en la vida de otra persona. Hay algo sagrado en la soledad cuando es elegida. No tenía que responder a nadie. Me movía cuando quería, cocinaba lo que me gustaba, leía hasta pasada la medianoche sin temor a hacer demasiado ruido. No había nadie ante quien encogerse, nadie a quien complacer. Solo yo. Y la mujer que recordaba haber sido, aguda, capaz, silenciosamente poderosa, volvía a llenar el espacio. No como un acto de rebeldía, sino como un regreso. Colgué viejas fotografías en las paredes. Las que había guardado durante mi estancia en casa de Amelia. George con una caña de pescar, riendo con las mejillas quemadas por el sol. Amelia a los 5 años, con 2 dientes menos, sosteniendo un polo como si fuera un tesoro. Yo, a los 27, con un traje pantalón azul marino, con los brazos cruzados, delante de mi primer edificio de oficinas. Miraba esa foto a menudo. No para recordar, sino para recordar. Esa mujer nunca se había ido realmente. Simplemente se había callado. Y ahora había recuperado su habitación. No necesitaba lámparas de araña ni techos abovedados. No necesitaba demostrar nada con encimeras de mármol ni alfombras importadas. Lo que tenía era privacidad. Paz. Una puerta cerrada con llave que no tenía que ganarme ni suplicar. Un buzón con mi nombre. Una vida curada, no tolerada. Me habían reducido a una carga. Pero ahora, en la quietud de mi propio espacio, me había convertido en algo mucho más peligroso. Una mujer sin nada que demostrar. Y con todo lo que necesita.
La mañana en que Amelia apareció sin avisar, acababa de preparar una taza de té Earl Grey. Del bueno, a granel, no en bolsitas. Había puesto la bandeja con 2 tazas, como si supiera que iba a venir, aunque no era así. Quizás algo en mí había anticipado la nota final, el epílogo silencioso de una historia que se había desmoronado sin disculpas. Estaba de pie en mi puerta con un abrigo demasiado fino para el tiempo que hacía, agarrando una bolsa de papel como si eso pudiera excusar su presencia. Tenía los ojos cansados. No del tipo de cansancio que se cura con dormir, sino del tipo que se instala en los huesos cuando la vida te pone delante un espejo que ya no puedes ignorar. Estaba cerca, dijo, lo cual era mentira. Mi nueva casa estaba a kilómetros de cualquier lugar al que ella pudiera ir por casualidad. Abrí la puerta de todos modos. Nos sentamos en la pequeña sala de estar, con el té entre nosotros humeando suavemente, sin tocar. Ella miró a su alrededor con la misma mirada evaluadora que solía tener en los grandes almacenes, pero ahora era diferente. No había crítica en su silencio. Solo comprensión. Que yo había hecho una vida. Que no necesitaba que me salvaran. Que nunca la había necesitado de verdad. Quería decirte. Sé que no te traté bien, dijo finalmente, en voz baja. Y lo siento. Por cómo te hablé. Por cómo actué. No fue dramático. No estuvo envuelto en lágrimas ni teatralidad. Fue pequeño. Casi renuente. Pero fue real. Y a veces, los reconocimientos más silenciosos son los que más significan. No me apresuré a llenar el espacio. Dejé que se quedara ahí. Bebí un sorbo de mi té. Estaba endulzado con miel, mi favorito, y me recordó las tardes que solía pasar sola en el jardín, mucho antes de mudarme a su casa, mucho antes de olvidar quién era. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, añadió. Mantener el control. Proteger a los niños. La casa. Todo. Hizo una pausa. Pero fui cruel. Y ciega. Entonces la miré. No como a mi hija. No como a la mujer que me había echado de su casa y me había lanzado al mundo con nada más que silencio y una maleta. La miré como a alguien que por fin había visto lo que había roto. Y lo que se había negado a seguir roto. No te odio, le dije con suavidad. Pero no volveré a encogerme para que tú te sientas cómoda. Ella asintió. No hubo protestas. Sin justificaciones. Solo un suave suspiro y el lento movimiento de la mano hacia la taza de té. Bebimos en silencio. No había triunfo. Ni regodeo. Solo paz. La que llega cuando por fin se equilibra la balanza. No porque yo la haya forzado, sino porque me negué a seguir inclinándola con mi silencio. He aprendido que la justicia no siempre viene acompañada de furia. A veces llega con té y miel. Y con el orgullo silencioso de saber que no has tenido que levantar la voz para que te escuchen. Al final, no necesité quitarles nada, simplemente recuperé lo que siempre fue mío, mi voz, mi espacio, mi dignidad. Habían intentado reducirme a una carga, olvidando que yo había construido imperios mientras ellos aún aprendían a caminar. No me levanté con ira. Me levanté en silencio, con fuerza, con certeza. Y mientras ellos se adaptaban a la realidad de quién era yo en verdad, finalmente encontré la paz, no en la venganza, sino en el equilibrio. Nunca fui solo, una boca más. Era la mujer propietaria del edificio que ellos creían gobernar. Silenciosa. Inquebrantable. Libre. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, ¿verdad? Y finalmente, de elegir ser ella misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.